Un momento. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y, por supuesto, la licenciatura en Gerontología, les damos la bienvenida al Congreso, sexto Congreso Latinoamericano con carreras, de universidades con carreras en Gerontología y, en especial, a esta mesa temática, Participación Social. En esta sesión vamos a tener 3 ponencias, contamos con 3 ponencias y la dinámica será así. Comenzaré comentándoles el título de la ponencia, una breve reseña de los ponentes, se correrá el video y así estaremos con cada uno de los videos. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para los ponentes que amablemente, pues bueno, ya están aquí y que atenderán a sus preguntas. ¿Sí? Y pues bueno, por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, la vayan poniendo en el chat y nos digan a quién va dirigida la pregunta para nosotros poder hacer las preguntas a los ponentes. ¿Sí? Les pido de favor que en todo momento sus micrófonos estén apagados para que puedan todos escuchar y no se vicie el sonido ni el video. Me presento, seré la moderadora de este espacio, soy Katia Rábago, y bueno, para cualquier duda, aquí estaré en el chat también, así como la doctora Isabel Magallanes, que funge como asistente también de esta sesión. Comenzamos. Pues bueno, con el gusto de estar aquí, vamos a comenzar con la ponencia titulada Soledad y exclusión social en la vejez, una mirada desde la perspectiva de género, que amablemente nos va a presentar la doctora Montserrat Calderón. Montserrat Calderón es doctora en psicología y se desempeña actualmente como profesora agregada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, en España. Su área de especialización es la psicogerontología y psicología del desarrollo. Algunos aspectos destacados en su trayectoria son sus principales áreas de interés en la investigación se concentran en la comprensión del papel de la persona mayor dentro de la familia y en la comunidad y cómo ese papel puede tener un impacto en la vivencia de esa etapa y sus características, como lo son bienestar, calidad de vida, salud. Forma parte del grupo de investigación en gerontología de la Universidad de Barcelona, España, y de la entidad EIMA, que trabaja en la temática del maltrato hacia las personas mayores y realiza su docencia en el campo de la psicogerontología. Va el video. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí en este Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y agradecer al comité que me haya invitado a estar en esta presentación de diferentes aspectos sobre la gerontología. En mi caso voy a presentarles parte de un estudio, un proyecto europeo en el que participamos España, Austria y otros países de la Unión Europea, en el cual hemos intentado indagar más sobre un tema que lamentablemente es de rabiosa actualidad, como es la soledad de las personas mayores. En este caso nos hemos centrado en esta soledad, en este sentimiento de soledad, pero ubicado en no tener esas relaciones sociales significativas que ayudan, ¿no?, al día a día de la persona mayor. Y además le hemos añadido un tema que nos afecta como gerontólogos o psicogerontólogos, que es la perspectiva de género. ¿Cómo entendemos el envejecimiento diferenciando cómo es nuestro ciclo vital siendo hombres y siendo mujeres? Y este va a ser un poco mi planteamiento en esta presentación, que espero que sea de su interés.
Ahí tienen los nombres de mis compañeros, Feliciano Villar y Rodrigo Serrat, que además Rodrigo también estará en esta, ¿no? en otra presentación, y mi correo por si después quieren enviarme pues quieren saber más o quieren más información al respecto de este estudio. Bien, como les decía, estamos también en una situación de pandemia que aún no hemos superado, lamentablemente, y que nos ha puesto todos en riesgo de cierre de relaciones, de contactos que para nosotros eran significativos, y que esto desde la literatura pues lo han llamado en general la exclusión de las relaciones sociales. Esto día a día, de forma crónica, pues tiene unas consecuencias muy importantes en el caso que no se ocupa de las personas mayores. En primer lugar, porque tiene un impacto muy importante en la salud y calidad de vida de estas personas. Pues no tener esas relaciones sociales de que pues, tengan dificultades pues, para acceder a servicios o para tener acceso a información importante que les ayude a mantener una calidad de vida y un bienestar personal significativo. Además, esto a la larga como sociedad pues tiene también unas consecuencias en gasto social, gasto médico, gasto sanitario, que al final redunda pues en el bienestar de toda la sociedad. Antes les avanzaba que esta presentación tiene esta perspectiva de género como un eje importante. ¿Por qué? Porque la literatura, ya sabemos desde hace mucho tiempo, nos alerta de que el envejecimiento no es igual en hombres y mujeres. Ahí les he puesto un datos españoles, pero estoy segura que lo podríamos trasladar a datos mexicanos o datos en otros países de Latinoamérica. Se fijan, ahí tienen un dato sobre la esperanza de vida en buena salud. Si sabemos que las mujeres pues vivimos más, pero ¿qué tanto de vida de más es buena? Y ahí yo creo que los datos son muy reflexivos. Si cogemos a dos personas, un hombre y una mujer de 65 años, y miramos cuál va a ser los años que van a vivir en buena salud, si se fijan, la diferencia es muy mínima. Eso que nos indica que los años de más que vive esa mujer pues son años de mala salud o con unos condicionantes de calidad de vida más deficitarios. Esta misma idea, desde el punto de vista más social y más sanitario, la han llamado pues, la brecha de género en salud, y que no viene solo por el proceso de envejecimiento, sino que también le tenemos que añadir como eje muy importante el eje del ciclo vital. Cómo hemos vivido nuestra vida, qué barreras y qué condicionantes han ido añadiendo dificultades a la vida de estas mujeres. Pues tendríamos todos los factores psicosociales, cómo entendemos la red social, cómo nos vinculamos a los otros, qué tipo de roles tenemos en la sociedad actual como mujeres, pues al final acaban teniendo un impacto positivo o negativo en nuestro proceso de envejecimiento. Aspectos socioeconómicos, sigue habiendo una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres. Esto también pues, condiciona las condiciones económicas y de calidad de vida que van a tener estas mujeres en el proceso de envejecimiento. Y por último, las conductas de salud, que a priori pues, las mujeres tenemos unas condiciones de salud que nos protegen determinadas enfermedades. Es cierto que hay una sobrecarga en el cuidado, una sobrecarga en cómo nos cuidamos al final de la vida, que pues tiene también mella en esta concepción de la salud. Por tanto, esta brecha de género también nos va a ir acompañando en cómo entendemos las relaciones sociales. Por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo en este estudio y lo que me gustaría explicarles en esta breve presentación? Pues hemos intentado escuchar, oír a estas personas mayores y que nos relaten qué barreras ven en sus relaciones sociales, qué les limita para poder tener esas relaciones sociales significativas, importantes en su día a día. Para ello hicimos una metodología cualitativa. Como antes les avanzaba, era un estudio europeo. Aquí solo les traigo datos, en este caso de España, pero nuestra idea es que a la larga podamos comparar pues, las diferentes culturas, diferentes modelos socioeconómicos que también tienen un impacto en cómo se expresan esas barreras en el día a día de esas personas mayores. Los 26 participantes, principalmente de la ciudad de Barcelona. Tuvimos 17 mujeres y 9 hombres, porque también, pues con esa idea de perspectiva de género, escuchar a los dos, tanto hombres como mujeres, una media de edad bastante alta, 80 años, y una característica importante que después podemos discutir es que todos, la mayoría de ellos, venían de recibir algún tipo de servicio de apoyo emocional de una fundación muy importante en nuestro contexto, que es la Fundación Amigos de los Mayores, que si alguien no la conoce, pues que sepa que es una fundación internacional que tiene también pues, su base en México, que ahí les he puesto la página web propia. Pues esta
organización, sobre todo lo que hace es apoyo emocional a través de voluntariado para ampliar esa red social de estas personas mayores. Las personas que participaron en este estudio fueron entrevistados principalmente en sus domicilios para crear un ambiente pues, cálido y de confianza, y fueron realizadas durante la pandemia. Por tanto, se siguió todas las medidas de protección COVID, tanto para la persona mayor como para la persona que entrevistaba a dichas personas mayores. Y en general fueron entrevistas bastante largas, con una media de duración de 46 minutos. Una vez tuvimos estas entrevistas, pues se transcribieron textualmente lo que había ocurrido y se comenzó a realizar un análisis de contenido utilizando el Atlas-T. Se hizo fue primero un barrido del investigador principal sobre dónde aparecían las temáticas de las barreras en la entrevista, y a partir de ahí pues fuimos construyendo un sistema de categorías que nos fuera dotando de significado a las palabras de las personas mayores. En este caso, las barreras que nos aparecieron, que fueron saliendo en el discurso de las personas mayores, se podían agrupar desde lo más micro, desde aquello más cercano al individuo y a su vida, que le ha ocurrido como persona, hasta aquellas barreras más institucionales, más culturales, más ligadas a los valores de la comunidad en la que ha vivido. Y a lo largo de esta presentación, ahora les voy a explicar un poquito cada una de ellas. En primer lugar, tendríamos las barreras individuales, principalmente, y fíjense que eso se refleja a la introducción que les había dicho con la brecha de género en salud, pues la salud aparece como un elemento muy importante para entender esa barrera individual a la hora de relacionarse con los demás. Tenemos dos casos de dos mujeres que les hemos puesto ahí los extractos. Pues una mujer que nos refiere que no se atreve a salir sola, no se atreve y no quiere, me podría marear, me podría caer, y por tanto este miedo, no tanto la condición física, fíjense aquí la idea de la psicología del miedo a las caídas, pues hace que esta mujer haya dejado de salir, haya dejado de relacionarse, y eso al final pues tenga mella en su calidad de vida. La segunda mujer de 75 años nos habla de un trasplante, ¿no? Una condición médica en la cual se operó y tuvo pues una serie de dificultades después para poder reiniciar sus actividades sociales. Y esto al final le dificultó y limitó esa vida social que esta mujer antes tenía. Por lo tanto, la salud como un eje importante a la hora de entender cómo las personas mayores se relacionan con su entorno. Si nos alejamos un poco de la persona y nos vamos a un segundo nivel, es decir, los otros, ¿no? Y cómo nos relacionamos con los demás, pues aquí aparecen también ideas, yo creo que también muy interesantes. La primera es la pérdida de red social, el fallecimiento de vínculos importantes para la persona, que son muy dificultosos a la hora de reiniciar nuevas, ¿no?, relaciones de amistad, de compañerismo, quien dice de amorosas, y ahí se fijan, después de que ella, ¿no?, su pareja falleciera, yo no estaba de humor para hacer nada, no me atrevía a salir, solo que veía la tele, no quería hablar con los demás. Entonces todo esto me lo fui guardando, y al final en este hombre de 91 años al final tuvo un impacto negativo en sus relaciones. Un segundo elemento de estas barreras interpersonales tiene que ver con los más jóvenes, ¿no?, y esa interpelación a las relaciones intergeneracionales. Aquí hay una queja, ¿no?, de la vida de los hijos, la vida de la familia, de las personas más jóvenes en esas unidades familiares, y este hombre de 83 años nos refleja que, bueno, ellos tienen su vida, tienen su trabajo, y parece que al final no interesemos, ¿no? Prefieren divertirse en su tiempo libre que ir a visitar a un familiar mayor. Y aquí nos habla del valor que le damos a las personas mayores. Siguiendo con estas barreras interpersonales, que si se fijan son más diversas porque hay más heterogeneidad en las diferentes relaciones familiares de estas personas, encontramos el eje del cuidado, que aquí de nuevo la perspectiva de género es muy importante. Tienen la vida de esta mujer de 89 años muy dedicada al cuidado, y una vez se queda sola y ese rol desaparece, se ven las limitaciones, las barreras que este cuidado excesivo le ha creado en sus relaciones sociales. Comencé a cuidar a mi mamá durante 11 años, luego a mi prima enfermó y la cuidé 10 años más, finalmente mi hermano, que tenía 80, también necesitaba a alguien, y ahora que soy yo la que necesita a alguien, no hay nadie a mi alrededor. Siguiendo, ¿no?, con esta
con esta caja, ¿no?, de diferentes cebollas que afectan a las barreras de participación y de relaciones sociales, nos encontraríamos el contexto social. Y aquí, obviamente, la pandemia COVID-19 pues, tenía que hacer presencia, sobre todo con el edadismo, las restricciones que ha habido muy particulares hacia las personas mayores en diferentes países, pues esto también ha tenido un impacto negativo en las personas mayores. En este caso, este participante de 91 años nos habla de la pérdida de personas, de amigos, debido pues, a esta pandemia. Antes de la pandemia salía un par de días a la semana a almorzar con un amigo. Este amigo pues ahora está en el hospital y ahora me temo que bueno, salir se me ha complicado porque me falta este vínculo de amistad que tenía. Si en algún momento pues, quitamos esta pandemia, tendríamos efectos sociales como la distancia geográfica hacia aquellos que son importantes para nosotros o la accesibilidad a estas personas, si viven en otra ciudad, o el transporte público o el transporte que me puede llevar a esos familiares o esos amigos, pues no es el más adecuado. Aquí esta mujer de 68 años nos habla de sus hijos que viven en Valencia, que está a unos 300-400 kilómetros de Barcelona, y por tanto esto dificulta poder ir, ¿no? Pues antes solía ir todos los meses, pero ahora cada vez se vuelve más complicado y más difícil. Y llegamos al último, ¿no? La última gran barrera, más alejada de la persona mayor, pero igualmente importante. Tenemos la cultura, los valores, la imagen que tenemos hacia las personas mayores. Y muchos de ellos nos reflejaban en sus entrevistas las actitudes discriminatorias o edadismo que veían en su cotidianidad y en general en los valores de la sociedad. Si nos fijamos, este hombre de 91 años dice que siempre ha tenido amigos, pero una vez desaparecen del mapa es difícil conseguir nuevos. Nadie quiere interactuar con las personas mayores. Piensan que somos inútiles. Cuando uno envejece, todos te olvidan. O esta mujer de 84 años, nadie escucha a los ancianos, son rechazados. Cuando quieres explicar algo, te escuchan, pero te miran con desprecio. Te dicen que siempre cuentas las mismas viejas historias. Entonces te encuentras sola. Añadido a este tema cultural, de nuevo aparece esta idea de la perspectiva de género como muy importante a la hora de entender el envejecimiento y las relaciones sociales durante este proceso, que es el sexismo. Aquí tenéis dos mujeres que nos hablan, ¿no?, de la sensación de ser discriminadas por ser mujeres. Si eres mujer, te vuelves invisible. Nadie te mira, incluso si estás en una silla de ruedas. Todo es más difícil si eres mujer. Y este segundo extracto de esta mujer de 83 años es muy interesante porque nos refleja la perspectiva de ciclo vital, que no solo hay que entender qué vive esa mujer con 83 años, sino cómo ha sido su ciclo de vida, sus relaciones sociales, porque reflejan después la realidad de su proceso de envejecimiento. Esta mujer nos habla de que su pareja, en el momento de juventud, no le gustaba que ella trabajara fuera de casa o saliera con amigos. Lo hice al final de todos modos y ese momento fue cuando me sentí más útil, pero finalmente dejé de trabajar, dejé de hacer cosas y ahora que mi pareja ya no está porque ha fallecido, yo estoy sola. Nos refleja esa idea de perspectiva de género, pero también de perspectiva de ciclo vital. Bien, para ir un poco finalizando y un poco de discusión, y espero pues que haya preguntas después de esta locución que les acabo de ofrecer, pues yo creo que uno de los mensajes importantes es que para entender por qué una persona no tiene relaciones sociales y está excluido de dichas relaciones en la vejez, hay que entender la multifactorialidad de este fenómeno. Y no es un proceso que comienza durante el envejecimiento, sino que viene desde una perspectiva de ciclo vital. Tenemos que ver esos factores individuales, esos factores interpersonales de sus relaciones más cercanas, el contexto, el barrio, la comunidad donde se encuentra y, muy importante, los valores que nos reflejan esa discriminación por edadismo y esa discriminación por sexismo. Por tanto, aunque la perspectiva de género no aparece en todas las barreras que acabamos de discutir, sí que para nosotros nos ha parecido muy interesante poderla reflejar como una principal barrera cultural que puede atravesar las otras barreras. Y por tanto, hacemos como un llamamiento o una interpelación a esa doble visión, esa perspectiva de edad, ese ciclo vital y cómo incorporamos la perspectiva de género a nuestra visión desde la gerontología. Bien, yo acabaría aquí esta presentación dándole las gracias por haber aguantado hasta el final de este vídeo y pues esperando sus comentarios, ideas después de que acabemos las 3 presentaciones. Un gusto saludarlos y escucharlos en este congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Montserrat Celdrán. Continuamos con la ponencia titulada La importancia de la incorporación de la gerontología en el abordaje judicial hacia las personas mayores, que en este caso nos presenta la doctora Rebeca Ramírez, quien tiene el grado en educación en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, con un posgrado en gerontología social, y se desempeña como profesional en gerontología con experiencia en la atención con la población mayor costarricense en temas como duelo, depresión, Alzheimer, Parkinson, cáncer, cuidados paliativos, valoración gerontológica, enfocada a la con neurocognitiva, social, espiritual, psicológica, y también en talleres de gerontología educativa y peritajes forenses en salvaguardia. Adelante. Muy buenos días. Le hablo Rebeca Ramírez Corrales desde San José, Costa Rica, con el tema La importancia de la incorporación de la gerontología en el abordaje judicial hacia las personas mayores. Este es un tema de la importancia de la parte vital del rol de la gerontología dentro de los ámbitos judiciales. Como introducción, quiero pues enfatizar de que esto es un comienzo de un camino importante de innovación hacia una área, pienso yo, posible de exploración en ámbitos gerontológicos, hacia lo forense, hacia lo legal, hacia lo judicial. Hay mucho campo en el ámbito clínico, en el ámbito cognitivo, en el ámbito social, pero también necesitamos que en el ámbito gerontológico esté en la administración de justicia, que es muy importante. Entonces, para comenzar, es importante ver el origen etimológico, la definición. ¿Qué es judicial? ¿Qué es la parte jurídica? Pues es tiene que ver con o es relativo a la administración de justicia, al oficio del juez, del magistrado, al sistema judicial. Asimismo, lo forense es todo el ámbito especializado en asesorar a los tribunales de justicia en temas de toma de decisiones, en la aplicación de la ciencia gerontológica o psicológica u otra especialidad en temas relacionados con la ley y el sistema judicial. Que es importante hablar que el derecho, la abogacía o las leyes, que en cada país latinoamericano es diferente, tiene su área de especialización como la forense, pericial, que son informes de expertise, depende de la materia, para la toma de decisiones de los jueces y juezas, derechos humanos, judicial y legal. En este tema pericial, donde yo pues más trabajo, en esta área es importante el tema de que está la materia de familia, la parte penal, y sobre todo esos temas donde la persona juzgadora, llámese juez o jueza, tiene que tomar una decisión en temas legales, en temas judiciales, en temas de normativas, como la autonomía personal o en temas de inimputabilidad. También en materia del derecho es importante que estén vinculadas con la gerontología, por ejemplo, la parte laboral, la parte familia, la parte penal y la parte civil. La persona mayor está en todos estos ámbitos. Es importante que la gerontología esté presente. Asimismo, la gerontología, ya sabemos por definición de que es un proceso de cambios desde la concepción hasta la vejez. Y pongo esta imagen porque quiero resaltar la vejez y el envejecimiento de forma digna y activa. Y desde la epistemología de la gerontología, para construir una gerontología jurídica o judicial, es importante varios aspectos, que eso tiene que ser relevante en toda especialidad gerontológica, como la atención central a la persona,
eliminar, combatir los edadismos, los derechos específicos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos en las personas mayores, y procesos de sensibilización en materia de vejez, envejecimiento y longevidad. Todo esto, el común denominador del valor es la dignidad. Y el mensaje o el propósito principal de la gerontología jurídica o la gerontología judicial o la gerontología forense o legal es proteger y resaltar la dignidad de la persona mayor. Y desde la ciencia gerontológica podemos definir una aproximación de la gerontología jurídica, es el estudio de los procesos de envejecimiento en relación Muy bien, con muchas la ley, gracias. el derecho, en los procesos judiciales, la Doña toma de Luz. decisiones y esos aspectos en el ámbito jurídico. Asimismo, la epistemología del derecho, la gerontología y la neuropsicología, como el estudio de la conducta, y no solo también el tema de trastorno neurocognitivo mayor, viene formando la gerontología judicial. Todos los aspectos legales, judiciales, forenses, neuropsicología y gerontología en el ámbito de la gerontología jurídica. O sea, vienen a formar esta nueva especialidad dentro de las ciencias de la gerontología. Hacer una gerontología judicial, jurídica especializada en la administración de justicia, más la gerontología. Ahora, como el título principal lo dice, ¿cuáles aspectos importantes, en qué áreas, en qué ámbitos se puede incorporar la gerontología? ¿En qué áreas se puede y cómo se puede incorporar? ¿Verdad? Por ejemplo, la gerontología judicial tiene varios ámbitos, como la pericial, los derechos humanos, la parte penitenciaria, policial, en el área civil o judicial, criminología y procesos de victimología, como los procesos de desvictimización, como los procesos de victimización primaria, secundaria y de victimización también. Entonces acá es el rol de la gerontología en el ámbito judicial, que quiero pues mencionar algo muy importante. En Costa Rica se forman maestrías en gerontología, en México y Colombia, que yo conozco, ¿verdad? Que puedo hablar con propiedad, se forman licenciados en gerontología. Pero bien, tanto en Costa Rica como en otros países en Latinoamérica, el rol del profesional en derecho y el rol en el profesional de gerontología, sea cual sea la especialidad, es importante que exista una actuación muy importante, la gerontología en el ámbito judicial de la administración de justicia, ya sea que un gerontólogo tenga conocimientos de derecho y promueva la gerontología judicial, como un abogado o una abogada con conocimientos de gerontología o ambos licenciaturas que proyecten en la administración de justicia una gerontología activa. Asimismo, dentro del aspecto de gerontología podemos ver muchos ámbitos de acción o muchas áreas que se puede ejercer, abordar la gerontología desde lo judicial o para el ámbito judicial. Por ejemplo, muchas personas gerontólogas o profesionales en derecho, en gerontología también, pueden capacitar en temas de sensibilización, en temas de vejez y envejecimiento, sobre también trastorno neurocognitivo mayor o Alzheimer, hacia todo el personal judicial, desde el magistrado, fiscales, defensores, notarios públicos, técnicos en judiciales y otros personal administrativo en el ámbito judicial, que no solo conozcan de estos temas, sino también se sensibilicen, tengan conciencia y que le den importancia sobre el tema de vejez y envejecimiento. Asimismo, programas de rehabilitación y de cursos de educación gerontológica en diferentes temas a personas mayores
en centros penitenciarios. Por ejemplo, la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, en Costa Rica, realiza, efectúa y brinda cursos para personas mayores en centros penitenciarios, cursos de inglés, cursos de computación y extra de origami. Asimismo, las personas mayores y profesionales en gerontología y en derecho pueden hacer incidencia política, vigilancia de derechos y hasta el apoyo de la línea telefónica en servicios de orientación sociolegal. Asimismo, los gerontólogos y las gerontólogas pueden capacitar en temas de vejez y envejecimiento a muchos profesionales en derecho. Aquí en Costa Rica, mi persona, en calidad de gerontóloga, psicóloga y futura abogada, ha capacitado a magistrados, jueces, juezas, fiscales, defensores, notarios y otros profesionales en derecho y estudiantes en derecho en materia de vejez, envejecimiento y demencias, al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la Escuela Judicial del Poder Judicial en Costa Rica, la Asamblea Legislativa y los diputados y diputadas, la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho de Costa Rica, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Mayores y la Corte Suprema de Justicia. Todos y todas tienen que saber sobre la importancia de la vejez, envejecimiento, el trato digno, la importancia de cómo abordar en el ámbito judicial el tema del trastorno neurocognitivo mayor y otros temas más. Es importante profundizar la gerontología dentro del sistema judicial, desde el magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta el técnico judicial. Asimismo, aquí podemos ver capacitaciones que se han brindado a muchos profesionales en derecho, en temas de gerontología, en colegios, como dije, de abogados en Costa Rica, en temas de vejez y envejecimiento en materia de derecho de familia, en la Asamblea Legislativa. Asimismo, los mismos abogados, abogadas, expertos en materia de gerontología puede capacitar en temas de derechos humanos, en temas de procesos legales y judiciales a universidades de formación de gerontología, centros gerontológicos, hogares de larga estancia, colegios profesionales, asociaciones en generales en temas de gerontología y trastornos neurocognitivos mayores como demencias o Alzheimer, que todos estén empapados sobre la protección de derechos humanos, temas procesales y judiciales, como importante saber la protección de las normativas jurídicas vinculantes. Asimismo, ¿verdad? Alianzas interinstitucionales de universidades que forman gerontólogos, que forman escuelas de derecho en alianzas con, por ejemplo, el INAPAM en México o CONAPAM homólogo en Costa Rica, para hacer consultorios jurídicos en defensa y protección de los derechos humanos de las personas mayores en servicio a nivel de apoyo socioeconómico. También las casas de justicia, las unidades de acceso a la justicia, es una forma de operacionalizar los derechos humanos. Es una forma de vigilar, actuar y proteger la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores. Entonces, el Poder Judicial tiene la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Mayores con un equipo interdisciplinario. Entre esos están gerontólogos, gerontólogas y abogados sensibilizados en temas de vejez y envejecimiento. Asimismo, se necesitan gerontólogos y gerontólogas. Aquí en Costa Rica, mi persona ha asesorado de forma gerontológica en protocolos para la acción, para el abordaje en personas mayores en el ámbito judicial, en el ámbito de Fiscalía y Ministerio Público, políticas públicas de acceso a la justicia para personas mayores, políticas públicas en atención a personas mayores en Poder Judicial y asesorar de manera legislativa en nuevas normativas jurídicas
y en reformas de proyectos de ley para personas mayores en apoyo a diputados y diputadas. Asimismo, protocolos de atención a nivel de fiscalía, de acceso a la justicia, políticas para garantizar el adecuado acceso a la justicia para las personas mayores. Asimismo, en el ámbito judicial, cómo formular denuncias ante un juzgado, cómo formular recursos de amparo, recursos de habeas corpus para las personas mayores y todo el personal gerontológico también. Es importante atacar, proteger y abordar el tema del cibercrimen y la ciberdelincuencia que está afectando a las personas mayores también. En el tema criminalístico, en los informes periciales tienen que estar con un enfoque y con una especialidad también gerontológica en temas de evaluación de capacidad cognitiva y volitiva para la toma de decisiones judiciales, el daño psicológico, moral, la salvaguardia en temas de autonomía personal para las personas con Alzheimer, la inimputabilidad en temas de demencias y autopsias forenses también. Asimismo, en temas de abordajes de todo proceso de victimización, procesos judiciales, prevención del abuso sexual, que es muy importante, y el abordaje del abuso sexual, trauma y estrés postraumático en personas mayores. En el tema de la psicología del testimonio en personas mayores, preparar a las personas mayores para las audiencias, para los juicios, y ver y que las personas juzgadoras conozcan qué es un trastorno neurocognitivo mayor, que conozcan que también cuáles son las psicopatologías más principales y trastornos cognitivos más principales en las personas mayores. También, asimismo, preparar a las personas mayores en juicios, la psicología del testimonio y intervención en crisis. Recordando que hay 7 tipos de violencia y esos 7 tipos de violencia hay que erradicarlas, abordarlas con acompañamiento judicial y gerontológico. Desde la Fiscalía está la protección a la víctima, donde las personas mayores puedan recibir apoyo y se necesita un rol gerontológico. Asimismo, el violentómetro es importante para empoderar a las personas mayores en prevención a la violencia. Muchas gracias y espero sus preguntas. Con mucho gusto les responderé y estamos para servirles. Es un reto para la gerontología de hoy. Muchas gracias, doctora Rebeca. Continuamos con la última ponencia de esta sesión, también muy importante, que se titula Exclusión en la participación ciudadana de las personas mayores. ¿Qué sabemos y qué necesitamos saber? A cargo del doctor Rodrigo Serrat, quien es doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster en Docencia Universitaria por la Universidad de Barcelona también, y también máster en Psicogerontología. Tiene un máster en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad Ramón Llull y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se desempeña actualmente como profesor e investigador del Departamento de Cognición y Desarrollo y Psicología de la Educación en la Universidad de Barcelona y es miembro del Grupo de Investigación en Gerontología, también de la Universidad de Barcelona. Su área de especialización es envejecimiento activo, participación social y política de las personas mayores. Es autor de más de 50 publicaciones sobre estas temáticas. También investigador visitante de las universidades de St. Thomas, en Canadá, Queensland, en Australia, La Trobe, también en Australia, Newcastle, en el Reino Unido, y Uppsala, en Suecia, entre otras. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Serrat y soy profesor e investigador en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Formo parte del grupo de investigación en gerontología de la citada universidad. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Hoy agradezco muchísimo la invitación a participar en este congreso y formar parte de este programa tan interesante que se ha elaborado para el mismo. En mi caso les voy a hablar de un tema al que he dedicado
mi investigación durante los últimos años, y el título de esta ponencia se denomina Exclusión de la participación ciudadana de las personas mayores, ¿qué necesitamos y qué necesitamos saber? ¿Qué sabemos y qué necesitamos saber? Como pueden ver, el índice que he preparado para esta presentación es el siguiente. En primer lugar, les voy a hablar de qué se entiende por participación ciudadana, hacer un breve repaso de qué entendemos por este concepto. En segundo lugar, vamos a repasar qué sabemos sobre la participación ciudadana durante el periodo de la vejez. Y finalmente vamos a acabar con los desafíos que debemos afrontar desde la investigación y desde la política social respecto a la participación ciudadana de las personas mayores, ¿no? Para, en las últimas diapositivas, explicarles un poco también un proyecto que estamos comenzando en la Universidad de Barcelona, con 4 universidades europeas que participan también en el mismo, que pretende abordar algunos de estos retos, algunos de estos desafíos respecto a la participación ciudadana de los mayores, ¿sí? Que es el proyecto CIVEX. Entrando entonces ya con más detalle en el primer punto de mi presentación, que entendemos por participación ciudadana. La participación ciudadana es un concepto que ha sufrido una evolución muy curiosa, ¿no? Y que es un buen ejemplo de lo que el politólogo italiano Giovanni Sartori denomina estiramiento conceptual, ¿no? Que es cuando un concepto va perdiendo progresivamente su significado porque se va aplicando a cada vez más referentes, ¿no? Entonces, al final no sabemos exactamente qué entendemos por este concepto. Y esta es exactamente la evolución que siguió el concepto de participación ciudadana desde sus orígenes. Si ustedes se fijan, en el año 1940, alrededor de 1940, revisamos la literatura sobre participación ciudadana y esta estaba limitada exclusivamente a la participación electoral, ¿no? Parecía ser que el acto de sufragar el voto era el único momento donde el ciudadano podía tener algún poder, alguna capacidad de decisión, ¿no? Sobre los asuntos políticos, sobre los asuntos de la vida pública. Ya algo más tarde, en 1950, se incluye un antes y un después, ¿no? De la participación, porque se empieza a incluir en los estudios sobre participación ciudadana, y en concreto sobre participación política, la participación de los ciudadanos en las campañas electorales previas a la votación, y por otro lado el contacto con representantes políticos una vez estos habían sido elegidos. El primer gran estiramiento conceptual en los términos de Sartori se produce en la década del 70, cuando comienza a haber una eclosión de actividades de protesta, movimientos sociales, y entonces a esta dimensión más institucionalizada de la participación política se añade una dimensión de participación política más espontánea, ¿no? Más por fuera de la esfera de las instituciones. Y el estiramiento completo del concepto se produce ya en la década de los 90 y al principio del año 2000, ¿no? Al principio de la década del 2000, cuando se añade a este concepto de participación ciudadana todo lo que tiene que ver con la participación social y el voluntariado, ¿no? Y de hecho, la publicación del libro de Robert Putnam, que seguramente ustedes conocen, el que se llama Solo en la bolera, marca un poco un punto de inflexión al respecto, ¿no? Porque Putnam es el primero que empieza a hablar del concepto de participación ciudadana, ¿no? De civic engagement en inglés per se, y en segundo lugar porque incluye, ¿no? En este concepto un amplio abanico de actividades, ¿no? Que van desde ayudar a uno a su vecino o ayudar a uno a su comunidad hasta hacer de voluntario en una organización. Con lo cual llegamos a un punto, ¿no? Al final de los 90, principios del 2000, en donde el concepto de participación ciudadana abarca tantos aspectos diferenciales que va perdiendo su utilidad, ¿no? En el sentido de que lo aplicamos para nombrar tantas cosas que al final no sabemos exactamente qué significan. Nosotros hicimos hace poco una investigación intentando recabar todas las definiciones que se habían producido, ya en concreto en la literatura gerontológica, en la literatura sobre personas mayores, respecto a la participación ciudadana, con la idea de aportar nuestro granito de arena a una mayor precisión conceptual en la definición de este concepto, ¿no? Entonces hicimos una revisión de alcance de la literatura sobre participación ciudadana y seleccionamos en esta revisión de alcance todos aquellos artículos que
ofrecían una definición del concepto de participación ciudadana. ¿Qué encontramos? Encontramos en primer lugar que la participación ciudadana podía entenderse que estaba conformada por dos componentes principales, ¿no? Por un lado, un componente de participación social, voluntariado, y por otro lado, un componente de participación política, ¿no? Cuando hablamos de participación social, voluntariado, nos referimos a todas aquellas actividades que tienen como objetivo fundamental ayudar a otros, resolver un problema en la comunidad o producir un bien común. En contraposición, las actividades de carácter político son actividades que tienen la intención explícita de influir en los procesos de toma de decisiones, sea cual sea el nivel en el que estos procesos se producen. También, como fruto de esta revisión de alcance de las definiciones de participación ciudadana en la literatura gerontológica, fuimos capaces de crear una tipología de actividades que quedarían incluidas dentro del concepto de participación ciudadana, que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, divide claramente entre la participación social, el voluntariado y la participación política, es decir, esta distinción que mencionábamos antes, pero crea también subdivisiones dentro de estas dos categorías. Por un lado, cuando hablamos de participación social, tenemos estas actividades de carácter informal, que son actividades individuales que pueden producirse tanto en el ámbito de la familia como fuera del ámbito de la familia, como actividades más formales que se producen en el seno de un grupo u organización, como son propiamente las actividades de voluntariado. Cuando vamos al ámbito de la participación política, tenemos también un grupo de actividades que tienen este carácter institucional, ¿no? Como en los primeros estudios sobre participación cívica que mencionaba antes, y tenemos actividades que tienen un carácter no institucional, ¿no? Que no pasan por unos canales formales, unos canales institucionales, como puede ser asistir a una protesta o participar de un movimiento social. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta, ¿no? Que quería responder con mi ponencia, de qué sabemos sobre la participación ciudadana, en concreto en la vejez, ¿no? Y para aportar luz sobre este tema, hicimos también en el año 2020 una revisión de alcance que abarcó 55 años de publicaciones respecto a la participación ciudadana durante el envejecimiento. Aquí tienen la referencia por si quieren ir a leer el texto completo. Yo solo voy a hacer una breve reseña en esta ponencia, en esta presentación. ¿Qué objetivos teníamos? Queríamos analizar críticamente el conocimiento que existía sobre la participación ciudadana de las personas mayores, identificar, ¿no?, las principales carencias que había en este ámbito de investigación y proponer direcciones que la investigación futura debía abordar para mejorar nuestro conocimiento sobre esta temática. Fíjense que otra vez realizamos una revisión de alcance, un Scope and Review, sobre la literatura sobre participación ciudadana de las personas mayores, que abarcó como resultado final 429 publicaciones que se habían producido desde el año 1963, que fue la primera publicación que encontramos que hacía referencia a la participación ciudadana de las personas mayores, hasta el año 2018, que fue el límite, ¿no?, que en ese momento estábamos haciendo la revisión en el 2018 y fue el límite, fue el presente, ¿no?, el momento actual. Ahora ya se han publicado otras cosas en los últimos 2 años. ¿Qué vimos? Vimos que la participación en investigación sobre la participación ciudadana de las personas mayores se había incrementado de manera notable en los últimos 55 años, ¿no? Había claramente una tendencia ascendente en el número de publicaciones. Aquí tienen también algunos detalles sobre la metodología. La mayoría eran artículos que tenían una metodología cuantitativa. La mayoría estaban centrados exclusivamente en personas mayores, es decir, no abordaban esta comparación entre personas mayores y personas en otros grupos de edad. La mayoría seguía un diseño de tipo transversal, aunque 1 de cada 3, una cifra nada despreciable, tenía también un diseño de tipo longitudinal. Y muy interesante a nivel de proceso, ¿no? Es decir, si los estudios se centraban en entender los antecedentes, los factores, ¿no?, que de alguna forma impulsaban la participación, si se centraban en las experiencias, ¿no?, en la experiencia de participar en sí mismo, o si se centraban en los resultados de la participación, es decir, en el efecto, el impacto que tenía esta participación, tanto en la persona como
en su entorno. Fíjense que la mayoría de estudios que revisamos, el 60%, más del 60%, se centraban en entender los factores que podían explicar la participación. Había un número nada despreciable de artículos que abordaban el impacto de la participación, sea en la persona o en su entorno, y en cambio las experiencias de participación en sí mismas estaban muy poco contempladas en la literatura sobre participación ciudadana y envejecimiento. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, porque a raíz de esta revisión de alcance que hicimos en el año 2020, publicamos en el año 2020, pudimos identificar algunos desafíos respecto a la participación ciudadana durante la vejez que la futura investigación y la política social al respecto creemos que deberían abordar, ¿no?, para mejorar nuestra comprensión y nuestra atención a este fenómeno. ¿Y cuáles son estos desafíos? Yo los voy a clasificar aquí en 4 grandes aspectos. Por un lado, los aspectos más de tipo conceptual de la participación ciudadana. Por otro lado, los aspectos que denominamos culturales. En tercer lugar, la perspectiva del ciclo vital. Y en cuarto lugar, la diversidad de las personas mayores. Entrando en el primer desafío que creo que la investigación futura debe abordar, los aspectos conceptuales, lo que vimos en la revisión que realizamos es que era necesario ampliar el foco de la investigación sobre participación ciudadana y personas mayores. Si ustedes se fijan en esta tabla donde aparecen clasificadas las posibles actividades de participación según la orientación social, política o según si es una tipo de actividad individual o colectiva, lo que pueden ver es que hay una clara tendencia, la tendencia en el aumento de publicaciones responde a un tipo concreto de participación, que es la participación social y en concreto las formas colectivas de participación social. Esto es el voluntariado, básicamente, ¿sí? Fíjense que la eclosión de publicaciones relacionadas con la participación ciudadana de las personas mayores, esta eclosión está relacionada exclusivamente con estudios que han abordado el voluntariado formal a través de organizaciones de los mayores. En cambio, otras áreas de participación, como pueden ser el apoyo informal, ¿no?, a nivel social, ¿no?, el apoyo individual que una persona da a otra en su comunidad, a su vecino, a su familiar, está mucho menos abordado, y también está muchísimo menos abordado todo lo que hace a la participación política de las personas mayores, de la que aún hoy en día conocemos bastante poco. En segundo lugar, si vamos al segundo desafío que la investigación debe abordar, según nuestros resultados de la revisión de alcance, tiene que ver con los aspectos socioculturales de la participación ciudadana. La participación está muy determinada por el contexto en el que se produce, es decir, las posibilidades, barreras y oportunidades para la participación, como se pueden imaginar, están muy relacionadas con el contexto en que el adulto mayor vive, quiero decir, no va a tener las mismas posibilidades de participación en un entorno que en otro. Por otro lado, estos aspectos socioculturales, a pesar de ser tan críticos y tan importantes, se han estudiado muy poco en la literatura. La mayoría de estudios, de hecho, están realizados con muestras estadounidenses, ¿no?, provenientes de Estados Unidos, con otros países y regiones del mundo muy poco representados o directamente ausentes en la literatura, ¿sí? Y por otro lado hay una escasez también de estudios transculturales, es decir, de estudios que comparen las posibilidades de la participación ciudadana o las barreras, las oportunidades para la participación ciudadana en diferentes contextos culturales, ¿no? Los estudios que tenemos de este tipo transcultural provienen sobre todo del entorno europeo, ¿sí? No hay una investigación, por ejemplo, entre Europa y Asia, Europa y América, Europa, África o cualquier combinación que a ustedes se les ocurra, ¿no? Incluso combinar diferentes regiones del globo para conocer más sobre la participación ciudadana y los determinantes ambientales de esta participación. Aquí tienen un mapa, ¿sí? Señalamos el origen de los artículos empíricos que revisamos nosotros en nuestra revisión de alcance. No se muestran los países en donde solo había un artículo, ¿no?, publicado, y fíjense que claramente se ve la tendencia que señalaba, ¿no? La mayoría de estudios provienen de Estados Unidos o del mundo anglosajón, de Australia, de Canadá, con un porcentaje mucho más bajo de estudios provenientes de Europa, de Asia y otras regiones del mundo claramente no representadas en la literatura, como puede ser toda Latinoamérica o toda África, en donde
no encontramos publicaciones respecto a la participación ciudadana de los mayores, ¿sí? Hay que aclarar aquí también que revisábamos la literatura en inglés, ¿sí? No revisábamos la literatura en todas las lenguas existentes en el mundo, y esto es claramente una limitación, pero esto puede indicar o bien que estos estudios no existen o bien que las publicaciones sí que se producen, pero hay cierta dificultad para llegar a los foros internacionales, ¿no? Donde se discuten estos temas, ¿no? Y a veces la forma de llegar a estos foros internacionales es poder publicar en inglés también y que te puedan leer personas más allá de las fronteras del país en el que uno escribe, ¿no? El tercer aspecto, la perspectiva del ciclo vital, es una perspectiva muy interesante porque la participación ciudadana en la vejez debe ser entendida como un proceso, ¿sí? Que muestra variaciones a lo largo del ciclo vital. Nadie nace participando una vez es mayor, quiero decir, esto no es lo más habitual. Generalmente hablamos de trayectorias, de dinámicas de participación, ¿no? Que se han producido antes de que una persona llegue a la vejez y que es la mochila que trae de alguna forma cuando llega a la vejez y que explique en buena parte si participa, si no participa, qué dificultades encuentra, qué barreras encuentra, ¿no? Con lo cual, asumir una perspectiva del ciclo vital es muy importante, así como también entender las experiencias de participación que tienen las personas mayores, ¿no? Porque de estas experiencias dependen muchos aspectos, entre ellos porque algunos siguen participando y otros no. Entonces, hay una necesidad, ¿no?, de más estudios y este es nuestro tercer foco futuro de investigación respecto a las dinámicas y las experiencias que se producen a lo largo del ciclo vital. Y en cuarto lugar es el tema de la diversidad de las personas mayores, porque lo que encontramos en la investigación es que esta diversidad está muy poco abordada, ¿sí? Las personas mayores, como ustedes bien saben, son un colectivo diverso, son un colectivo heterogéneo. Esta diversidad influye en entender quién participa, cómo participa, de qué maneras participa y qué beneficios se extraen de la participación. Y sin embargo, sabemos muy poco y sabemos muy poco sobre todo de en qué medida colectivos diversos y potencialmente marginados de personas mayores pueden encontrar dificultades para la participación ciudadana, ¿no? Finalmente me gustaría explicarles dos palabras del proyecto CIVEX, que se entiende como la exclusión de la participación ciudadana de una población mayor y diversa, ¿no? Características, experiencias e implicaciones políticas, que es un proyecto europeo que lideramos desde la Universidad de Barcelona, pero en el que participan 4 universidades europeas más, en Finlandia, en Reino Unido, en Suecia y en Bélgica, y también participan organizaciones de personas mayores en cada uno de estos países, ¿no? Y este es un proyecto que lo que busca es solucionar o avanzar nuestro conocimiento en la dirección de algunos de los desafíos que he mencionado antes, ¿no? Aquí tienen un poco el diseño que vamos a seguir. Tenemos un estudio cuantitativo que busca examinar las variables micro, meso y macro asociadas con la participación ciudadana de las personas mayores, y un estudio cualitativo en el que pretendemos explorar las experiencias de participación y explorar también las trayectorias de participación a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Si quieren saber más sobre este estudio, aquí tienen la cuenta de Twitter, que es la segunda que aparece en la diapositiva final, donde pueden encontrar y podrán encontrar en el futuro todas las novedades respecto al estudio. Acabamos de empezar ahora mismo y son 3 años por delante tenemos para desarrollar el proyecto. Tienen también mi cuenta de Twitter por si quieren, bueno, que estemos en contacto respecto a estos temas u otros que tengamos en común, y mi correo electrónico por si alguien quiere dirigirme alguna consulta. En algún momento estaré más que encantado de atenderle. Muchísimas gracias otra vez a la organización por esta gentil invitación a participar en este congreso. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a la presentación. Y bueno, cuando sea el día de la conexión, no estoy grabando este video el día de la conexión, estaré gustoso de contestar cualquier duda o consulta que puedan tener. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Bien, damos entonces la bienvenida a la doctora Montserrat Celdrán, a la doctora Rebeca Ramírez y al doctor Rodrigo Serrat, que amablemente contestarán las preguntas que han estado haciéndonos llegar. ¿Sí? La dinámica es la siguiente. Tendrán 3 minutos para responder cada una de las preguntas, que en este caso serán 2, y
3 minutos para un comentario final. Comenzamos con la doctora Montserrat. Una de las preguntas, bueno, hay dos preguntas que las voy a unir porque tratan de lo mismo. ¿Qué pasa con las personas homosexuales? Y si se tiene pensado explorar la perspectiva de género y diversidad. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Pues nada, un saludo, encantada de estar aquí, de haber escuchado las 3 presentaciones. Pues ciertamente, creo que era Isabel que comentaba esta pregunta. Es cierto que en nuestro estudio pues no les hemos preguntado por la orientación sexual, pero sí que es verdad que en las entrevistas, pero porque era una investigación cualitativa, sí que se podían ver pues aquellos que tenían una orientación ¿no? o homosexual o lesbianas, como también es una variable a tener en cuenta, no solo en la vejez, en el proceso de envejecimiento que están teniendo, sino en esa perspectiva de edad, ¿no? El ciclo de vida, qué desigualdades han ido acumulando por su conducción sexual que les ha conducido a una exclusión de sus relaciones sociales. Y por tanto, Isabel, súper pertinente y es una de las líneas que también queremos potenciar en los estudios posteriores. Y creo que también había, y si no me corriges, Kaita, había otra de Susana sobre las barreras, he ido siguiendo ahí el chat, sobre las barreras y cómo combatirlas. Yo hoy diría tres cosas, creo que me dan los 3 minutos. Una es el edadismo, o lo que vosotros llamáis también viejismo, que creo que ha habido una sesión antes súper interesante. Hay que intentar combatir esta discriminación por edad, porque estamos viendo que afecta a la salud, afecta a también como decía Rebeca, ¿no? Afecta a la legalidad, a las condiciones a las que acceden las personas mayores en su día a día, y por tanto, ese es uno. La otra es la intergeneracionalidad. Hay que trabajar para el contacto entre generaciones, muy interesante, muy útil la unión entre personas mayores y personas más jóvenes. Y la última, que va en la relación con las barreras de salud, creo que tenemos que trabajar las comunidades, los barrios, lo que queda más cercano a personas con problemas de salud, con problemas de movilidad y cómo ayudamos a que esas comunidades, esos barrios sean friendly, sean amables, sean amigables para que puedan salir y puedan hacer una vida digna y con significación. Muchas gracias. Doctora Rebeca, ¿sugeriría usted escalas de valoración en el ámbito de derecho notarial? Sí lo sugeriría en el término de más enfocado al tema de personas mayores, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades y de acuerdo también al tema de los casos y más que todo y a la accesibilidad. Muy amable. Doctor Rodrigo, nos preguntan, ¿hay alguna tendencia en cuanto a las actividades que prefieren las personas adultas mayores que practican voluntariado? Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien en primer lugar? Sí, se escucha. Sí. Vale, pues repetir que es un gusto participar en este congreso y ver tanta gente conectada y tan interesada por estos temas, la verdad que da mucho placer, ¿no? De decir, bueno, la gerontología social está en buenas manos en Latinoamérica. Hay muchas personas interesadas en continuar, ¿no? con esta área de estudios. Respecto a la pregunta, yo enfatizaría un mensaje que daba en mi ponencia, ¿no? Y es el tema de tener en cuenta la diversidad, es decir, no plantear soluciones buenas para todo el mundo, sino intentar recabar cuáles son los intereses y las motivaciones de las personas mayores y cuáles son sus competencias. Y a partir de ahí poder intentar el mejor encaje posible, ¿no? Entre aquello que le interese, aquello que motiva a la persona mayor a hacer una actividad de voluntariado y las competencias que pueda aportar el voluntariado y qué lugar le puedo dar yo en la organización, ¿no? Quiero decir, todo lo que es la gestión del voluntariado es muy importante. A veces se da por entendido de que bueno, tenemos allí una persona mayor participando, lo ponemos en la organización a hacer aquello que nosotros consideramos que puede ser interesante para él o ella, o aquella competencia que creemos que tiene y a lo mejor no tiene, o a lo mejor tiene competencias mucho más altas y nos olvidamos del tema, ¿no? Y
todo lo que hace a la gestión del voluntariado, es decir, de recibir al voluntario, indagar cuáles son sus intereses, indagar qué le motiva a hacer esta actividad de voluntariado, saber un poco de su trayectoria vital para ver cuáles son sus competencias, qué puede aportar a la organización, es muy importante, al igual que hacer el apoyo y el seguimiento durante toda la actividad del voluntario en la organización, ¿sí? Con lo cual, vuelvo a enfatizar el mensaje, estamos delante de un colectivo heterogéneo, un colectivo diverso, un colectivo para el cual las soluciones únicas no existen, ¿sí? Sino que hay que tener en cuenta la trayectoria vital, los intereses, las motivaciones, las competencias que tiene esta persona y a partir de ahí acompañarlo y orientarlo para que pueda desarrollar esos intereses y esas competencias de la mejor manera posible. Muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Montserrat. ¿Hay más barreras entre más edad se tiene? Pues justo como decía ahora mi compañero Rodrigo Serrat, la edad no tiene por qué significarnos a mayor edad más dificultades o más barreras. Yo creo que hay un tema de salud que, como vimos en la presentación, es una variable que afecta mucho al poder salir, poder relacionarse, y es cierto que obviamente con la edad pues puede haber más limitaciones de salud, pero yo no haría esa línea entre edad y barrera. Muchas gracias. Doctora Rebeca, nos preguntan, ¿qué pasos llevó usted para poder llegar en su ámbito a tener una gerontología judicial y cuánto tiempo le llevó? Bueno, muy buenos días nuevamente. Ha sido un proceso pues muy largo y muy interesante. Todo empezó por el interés de realizar peritajes e informes judiciales en población adulta mayor, y ahí vi la necesidad de que el personal judicial, la administración de justicia, principalmente en Costa Rica, viera los casos, viera todas las situaciones judiciales, legales, periciales, con ojos de gerontología, porque había una gran barrera. Entonces ahí poco a poco, es un camino muy largo, es una historia muy larga de muchos matices, pero yo me di a la tarea y observé que el personal judicial no entiende la gerontología, entonces el abordaje es muy difícil y es no tan digno y tan competente como tiene que ser hacia las personas mayores. Desde la violación de derechos hasta la incomprensión que realmente es una demencia, un Alzheimer, ¿verdad? Entonces, se abrió el espacio de poder especializar una gerontología jurídica o forense o judicial, para que la administración de justicia se ponga los lentes de gerontología, ¿verdad? Entonces ha sido un camino pues largo e interesante, y creo yo que por ahí se pueden abrir más espacios conforme esto avance. Muchas gracias, muy interesante. Doctor Rodrigo, ¿cómo se podría fomentar la participación ciudadana en todo el ciclo vital? Sí, cuando hablamos de factores que están detrás, ¿no? de por qué una persona participa y otra no participa, hay que tener en cuenta como mínimo 3 niveles, ¿no? Y esos son los 3 niveles que permiten también orientar la intervención, ¿no? En primer lugar, para participar hay que tener competencias para participar, ¿no? La participación ciudadana exige recursos a nivel educativo, exige recursos a nivel de poder acceder a los sitios donde se participa, exige recursos a nivel de tener las habilidades cívicas para participar en los foros públicos, ¿no? Con lo cual, todo lo que sean, por un lado, programas educativos orientados a fomentar esas competencias y a eliminar barreras en la accesibilidad, ¿no? a los foros de participación, es una primera línea de intervención. Esta es la línea más de recursos, ¿no? Dotar a la persona mayor de recursos para participar. La segunda línea tiene que ver con las motivaciones, ¿sí? Alguien
que participa es alguien que está motivado a hacerlo, con lo cual a veces hay que fomentar también, ¿no?, esta implicación psicológica con la participación, que va mucho más allá de la esfera de recursos, ¿no? Intentando resaltar la importancia que tiene ejercer los propios derechos, la propia voz, ejercer, ¿no?, las posibilidades que dan los foros públicos para expresar la propia opinión e intentar que el punto de vista, ¿no?, propio sea tenido en cuenta en las esferas de decisión. Y en tercer lugar, y esto es muy importante y conecta bastante con un punto que mencionó mi compañera Monse, tiene que ver con las oportunidades para participar. Sabemos que un factor muy potente que promueve la participación es que alguien te invita a participar. Y es tan sencillo como eso a veces. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene los recursos, que tiene la motivación, tiene las ganas, pero no sabe dónde, o nadie lo ha invitado a participar, ¿sí? Entonces, el rol de las comunidades, el rol de los vecindarios, el rol de los barrios, el rol de todo lo que hace este capital social, estas relaciones sociales del día a día, es muy importante para fomentar la participación, ¿no? Así que todas las intervenciones a nivel comunitario, donde se tejen redes sociales, donde se integra a la persona mayor en las organizaciones de la comunidad y se lo invita, ¿no?, a tener una opinión, una voz, a poder dar su punto de vista, esto también es muy importante. A veces son intervenciones muy sencillas, ¿no? Yo me encontré con personas en la ciudad de Barcelona que habían empezado una trayectoria de activismo vecinal simplemente porque su vecino o vecina le había dicho que por qué no se sumaba, ¿no?, a este movimiento. Y el solo hecho de que alguien te lo pregunta a veces dice, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Porque si tengo las ganas y tengo los recursos y además alguien que conozco me lo pida, pues ¿por qué no, no? Entonces son como estas tres patas que hay que tener en cuenta: dotar de recursos, fomentar la implicación psicológica, fomentar la motivación y trabajar en todo lo que hace a los factores contextuales y brindar oportunidades para la participación. Muy importante lo que nos ha comentado, ¿sí? Como decía, estas tres esferas hay que fomentarlas. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Y bueno, vamos a concluir con un comentario final por parte de los ponentes que va en relación a cómo replicar los modelos, los estudios de los que nos han estado hablando en otros países, en otras esferas, y pues bueno, llevarlo a todos los confines del mundo, si es posible. Doctora Montserrat, si gusta comenzar. Sí, en el caso de mi presentación es un ejemplo de un proyecto europeo también como el que comentaba el doctor Rodrigo Serrat, y por lo tanto para mí es totalmente replicable, es un estudio cualitativo y además sería muy interesante, yo creo, sobre todo en la parte última, la última barrera que comentábamos, la parte cultural, la parte social. Entonces, si se le añade, aparte del sexismo y el edadismo, pues otras circunstancias de la historia de cada uno de los países que pueden incidir en cómo se vive el envejecimiento. Por lo tanto, ahí les animo a que lo puedan replicar porque creo que puede ser muy interesante. Muy amable. Si nos pudiera dejar de nuevo sus datos en el chat, agradeceríamos, y esta es una petición para todos los ponentes. Doctora Rebeca. Bueno, es un camino largo, difícil, pero sí se puede, en el sentido de que en mi experiencia yo de forma voluntaria he ido tocando puertas a todas las jurisdicciones, a todos los tribunales y a casas de administración de justicia y la Corte Suprema de Justicia, de demostrar y de que nos dé una oportunidad para enseñarles qué es la gerontología, qué es la vejez, qué es el envejecimiento, qué es realmente un trastorno neurocognitivo mayor, cómo abordarlo de forma digna, de forma gerontológica estos casos. La importancia de tener una oficina gerontológica legal en una casa de administración de justicia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué los abogados y las abogadas tienen que saber la importancia de la vejez, el tema de la población, la dinámica poblacional en los países latinoamericanos o iberoamericanos? Todo eso es muy importante. Sí, hay pues brechas, hay límites, hay resistencias, pero lo importante es seguir, ¿verdad? Con habilidades sociales es importante el tema de la empatía, la escucha activa, la negociación, pero sí se puede. Aquí hay un límite, cada país tiene su normativa, tiene sus tratados internacionales, pero no es difícil hacerlo. Si hay modelos que se pueden copiar,
pero lo importante es que se necesitan gerontólogos, abogados o abogadas que abren estas oportunidades, estas líneas de hacer una gerontología judicial, de abrir campos, si se puede. Y les animo a que puedan tocar las puertas bueno, en México es diferente en cada estado. Costa Rica es todo un sistema, por ser un país pequeño, pero yo les animo a poder abrir nuevas oportunidades gerontológicas. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Rebeca. Muy importante lo que nos comenta. Sí, tocar puertas y abrir estos espacios. Doctor Rodrigo. Sí, yo al igual que en el caso de la doctora Celdrán, realmente los estudios de participación ciudadana se pueden implementar en cualquier contexto, simplemente hace falta las ganas de llevarlos a cabo y el tiempo, ¿no? de poder tomar los datos, analizarlos, que sabemos que la investigación es costosa en términos de tiempo, ¿no? Pero bueno, posible lo es. Y yo creo que esta diapositiva que había en mi ponencia habla por sí misma, ¿no? Quiero decir, vemos claramente qué investigación está llegando como mínimo a los foros de discusión internacionales. A mí me consta que hay mucha investigación sobre participación ciudadana, por ejemplo, en México, y conozco muchos investigadores que se dedican a esto, con lo cual la investigación está allí, está ocurriendo. Hay datos muy interesantes que se están recabando en los países latinoamericanos. Lo que pasa es que hay cierta dificultad, creo yo, aún en llegar a los foros internacionales. Y llegar a los foros internacionales es importante. Yo creo que hay que trabajar siempre con esta doble visión como investigador. Por un lado, aportar al desarrollo de la política social, al desarrollo del conocimiento en mi propio contexto. Esto obviamente hay que hacerlo porque al fin y al cabo los académicos y los investigadores estamos al servicio de las comunidades que investigamos, y esto es una obviedad, pero hace falta decirlo. Pero por otro lado es necesario también llegar a estos foros internacionales donde podemos poner en común, ¿no?, con otros investigadores que trabajan los mismos temas, y donde podemos enriquecernos mutuamente, ¿no?, de este conocimiento compartido, donde a lo mejor aquello que es una obviedad en el contexto español, pues quizá no lo es tanto en el contexto mexicano o en cualquier otro contexto latinoamericano, ¿no? Y todo lo que sabemos de la participación ciudadana, o la gran mayoría de cosas, provienen de un contexto estadounidense, donde difícilmente esto sea extrapolable, ¿no?, a otros contextos socioculturales. Entonces es importante, pues, hacer esto, ¿no?, esta doble vía de poder revertir lo que uno investiga en la propia comunidad, en la propia población de referencia, pero por otro lado hacer este esfuerzo, ¿no?, de poder llegar a los foros internacionales y poder aportar al debate académico a este nivel también. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Así como lo comentaron todos, sí es muy importante la investigación, estar replicando estos modelos, estos estudios, también llevarlo a lo micro, que sería, pues bueno, ya a nivel de la comunidad, a implementarlos, y como bien lo comenta el doctor Rodrigo, fomentar el debate a nivel internacional. Sí. Como conclusión, yo me quedaría bueno, es la conclusión muy personal, que es muy importante que la gerontología se practique en todos los ámbitos de la vida de la persona adulta mayor. No solamente quedarnos con lo que incluye con la cuestión biológica o la asistencia social. Hay muchos otros factores, como ya nos hablaban aquí, la cuestión judicial, la cuestión de la participación social, se me fue ahorita. No. ¿Sí? El que participe, el que la visión gerontológica esté en todos estos ámbitos, con la finalidad, pues, de que el adulto, la persona adulta mayor, pueda ser partícipe en todos los ámbitos de su vida. ¿Sí? No sé si nuestra asistente Isabel tenga algunos avisos para nosotros antes de dar las gracias. Gracias, Katia, gracias también a el doctor Rodrigo, la doctora Rebeca y la doctora Monse por sus ponencias tan interesantes. Y bueno, para no alargarnos más, les invitamos a las actividades que continúan, que son a continuación a las 11:30 habrá mesas temáticas sobre el COVID-19 y gerontología.
otra mesa sobre calidad de vida y una más titulada El profesional de la gerontología. Permítame un momento, por favor. Y asimismo también les invitamos a pasar a la página de Facebook del Congreso, del 6º Congreso Latinoamericano de Carreras en Gerontología. Y, también ahí podrán revisar pósters. En la página del Congreso también estarán 2 libros disponibles que forman parte de esta presentación. Uno titulado Introducción a la metodología cualitativa para el estudio de la vejez y el envejecimiento, y uno más con el título Los desafíos del envejecimiento en México, miradas multidisciplinarias. Esperamos su participación en estos eventos y pues les invitamos a seguir disfrutando de estas actividades. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Isabel. Pues muy bien, agradecemos infinitamente las intervenciones a la doctora Montserrat, doctora Rebeca, al doctor Rodrigo. ¿Sí? Agradecemos también la asistencia de todos a esta sesión de participación social. Agradezco también mucho a mi compañera, la doctora Isabel, por haber estado aquí al pendiente de todo. Y pues bueno, sigan disfrutando de este grandioso evento que es, bueno, para todos. Y todos lo hacemos. Hasta luego. Gracias por participar en este evento. Gracias. Gracias. Esperemos vernos pronto. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. No problemas condición porque yo entré y estaba con nosotros. Bueno, Katia, ¿ya ¿Dime? guardaste la grabación? Pues se está grabando todavía. Déjame. Ajá. Yo en la nube, ¿verdad? Sí, porque